deseamos compartir una porción devocional para nuestra meditación en este Día del Señor. Y vamos a hacerlo leyendo en Mateo capítulo 28 a partir del versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: No temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, apreciados, queremos considerar esta porción que hace referencia acerca de aquel encuentro que tuvieron las mujeres piadosas que fueron al sepulcro a buscar al Señor. Entre ellas María Magdalena, principalmente, María, la madre de Jacobo y de José. También nos dice que era Juana y Salomé. A lo menos son las que encontramos allí registradas. Estas mujeres habían preparado especias aromáticas con el propósito de ir al sepulcro, donde el Señor Jesucristo había sido sepultado. Pero al llegar a aquel lugar, encuentran una escena que realmente causó una tremenda impresión para ellas. Un ángel del Señor había descendido y había hecho un gran terremoto. La piedra había sido quitada y ellas son invitadas por aquel ángel que les habla a que entraran al sepulcro para que pudieran contactar que el Señor no estaba allí, que Él había resucitado. Y Él le dice a ella: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tremenda impresión para aquellas mujeres que tenían en su corazón un propósito. Era el de buscar al Señor. Con aquellas especias que habían preparado anticipadamente, ellas habían venido, no sabían ellas cómo iba a suceder, porque ellas estaban pensando en esa gran piedra que estaba a la puerta de la tumba que ellas no podían quitar. Sin embargo, eso no le había detenido en su intención de preparar aquellas especias para traerlas y quizás con ella ungir el cuerpo del Señor. Pero lo que sí es que su interés, su preparación y su intención, su propósito de ver al Señor, de buscar a Jesús, trajo su recompensa. En aquella oportunidad ellas vieron este tremendo milagro y quedó una impresión en sus corazones, temblando por el temor, pero también, aunque había temor en su corazón por aquella impresión tan maravillosa, dice la Sagrada Escritura que ellas salieron con gran gozo para ir y llevar esta tremenda noticia: el Señor ha resucitado. Y esto era lo que había en su corazón. Ellas iban con prontitud. Dice la Biblia que iban corriendo. Y mientras ellas iban a llevar aquella grata noticia, nos dice el versículo 9, que aquí Jesús les salió al encuentro. Qué maravillosa experiencia. Si habían sido impresionadas por la aparición de aquel ángel y habían quedado gozosas con la gran noticia de que el Señor había resucitado, ahora imaginémonos cómo pudo ser para ella
aquella impresión de ver al Señor resucitado. Ellas fueron las primeras que tuvieron el privilegio de parte de Dios de ver al Señor crucificado. El Señor les salió al encuentro. No hay ninguna persona que con sinceridad de corazón esté buscando al Señor, que Él no salga a su encuentro. La Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Pero Él está dispuesto a encontrarse con todo aquel que le ande buscando de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor también nos vino a buscar a nosotros para salvarnos. Pero me impresiona la actitud de ellas, lo que ellas hicieron en ese momento en que el Señor salió a su encuentro. El versículo 9 menciona 3 cosas. Ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Es maravilloso leer estas cosas acá, que nos ayuda a meditar lo que nosotros debemos hacer cuando cada vez que nosotros nos encontremos con el Señor resucitado, especialmente hoy, primer día de la mañana. Ese debe ser nuestro móvil, a ir a la reunión, a encontrarnos con Él. Tuvimos un encuentro personal aquel día que fuimos salvos, pero cada vez, a través de su palabra, en cada reunión donde Él ha prometido estar, nosotros también podemos tener un encuentro con Él. Y esa actitud de estas mujeres, acercándose, ciertamente nos habla de comunión, de ser atraídas por esa bendita persona. Le habían visto, sí, le estaban oyendo también. Él dijo: salve. Pero ellas querían un poco más. Ellas deseaban acercarse a su Señor al punto de poder tocarle. Y realmente eso nos hace pensar en comunión íntima. Ellas deseaban acercarse al Señor. Nosotros también podemos acercarnos a Él a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Por medio de la meditación nosotros podemos acercarnos a Él. Y la Escritura nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí está Él, nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Por eso, qué maravilloso, ellas acercándose. Como expresa el poeta, es nuestro deseo, cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Queremos estar en su presencia, disfrutar así de Él. Debemos ser atraídos hacia Él. Y después que ellas se acercaron, dice la Biblia, abrazaron sus pies. Y es un paso más allá de la intimidad con Él. Ahí la idea es, ellas se aferraron, asieron de sus pies, no querían soltarse. Y eso denota no solamente el afecto hacia el Señor, sino el deseo de quedarse ahí con Él. Pero también indica reverencia, reconocimiento de su dignidad. Fíjese que lo que ellas están abrazando son sus pies. Era el lugar donde ellas estaban postradas ante sus santos pies. Pies que habían sido horadados allí en la cruz. Ahora ellas están allí abrazadas a esos pies.
sintiendo la cercanía del Señor, mostrando ella su afecto, su reverencia hacia Él. Pero aparte de eso, ellas le adoraron, reconociendo su majestad, su deidad, postradas allí, rostro en tierra, le adoraron. No hay palabras aquí pronunciadas por ella, sino la actitud de su corazón, el reconocimiento de esta bendita persona y también el afecto, el amor hacia su Señor, le llevó a ellas a poder expresar una sincera adoración. Esta es una adoración en espíritu y en verdad, que fue motivada por esa impresión de verle, de oírle, de sentirle. Y es así lo que nosotros deseamos cada vez que nos encontremos con Él. Esa debe ser nuestra actitud al estar en su presencia. Él es digno de nuestra adoración. En esta mañana tenemos este tremendo privilegio de también encontrarnos con el Señor y adorarle. Acerquémonos a Él, aferrémonos a Él y adorémosle como una anticipación a lo que será aquel día de su venida, donde literalmente le veremos cara a cara y le adoraremos ante sus santos pies. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.